Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si les gusta el maquillaje, las historias de crímenes reales y otras cositas, por favor, no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún video. Empezamos. Hoy les traigo conmigo un caso que desde que lo escuché, para serles muy honesto, como que no se me ha salido el mal cuerpo. Y es que hoy les traigo conmigo los famosos asesinatos de Scream o The Scream Killer Case. Y no sé cómo se llama esta película en español, pero cualquiera va a conocer la famosa careta. Si no has visto las películas, las series, las parodias que han sacado con esto, no sé dónde has estado metido desde hace muchísimos años porque han sido una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos. Y digamos que estos asesinatos, o este asesinato en realidad, fue basado en ella. Esta historia comienza un 22 de septiembre del 2006 con una chica llamada Casey Joe Stoddard. Vivía en Pocatello, Idaho con tan solo 16 años. Esta chica era súper responsable, súper buena estudiante. Todo el mundo la consideraba muy amable y creo que esto es lo más triste de la historia. Ella estaba intentando hacer dinero para guardar. Creo que si no tengo mal entendido, quería comprarse un carro. Así que pues estaba trabajando duro para hacerlo. Toda la historia empieza porque su familia decide viajar a Wyoming por un viaje familiar. Y pues viendo que su sobrina necesitaba dinero y que era súper responsable, deciden dejarla a cargo de la casa mientras ellos no estaban. Pues por lo visto yo me estaba maquillando y esto no estaba grabando. Ese es el problema de ser miope, que yo no me enteraba de lo que estaba sucediendo. Básicamente Casey ese día fue tranquilamente como cualquier día a su colegio. Pasó un día chévere, digamos, conversó con sus amigos, estudió, bla, bla, bla. Al llegar a su casa, bueno, a la casa de sus tíos, mejor dicho, decide llamarlos y pedirles permiso para saber si Matt, quien era su novio, podía pasar la tarde con ella, ya que pues no quería estar sola tanto tiempo. Le dijeron que sí, que no había problema de que él pasara la tarde allá con ella. 6 de la tarde, Matt llega a la casa con Casey y tal como le habían dicho a su familia, disponían a empezar a ver películas. Pero Matt le notifica a Casey que había invitado a otros dos amigos que también eran amigos en común de Casey, quien eran Brian y Tori. Casey no le gustó mucho esto porque ella, como les expliqué, era una persona muy responsable de palabra y no le gustó no haberle avisado esto a su familia. Al final, pues se relajó y dijo, está bien, no pasa nada. Brian y Tori llegan al rato, ellos empiezan a ver películas todos juntos y simplemente a mitad de la película, como 15 minutos de haber empezado la película, Tori y Brian empiezan a enfadarse, a quejarse, porque ¿por qué estarían viendo una película ahí en vez de ir al cine? Que no era tan buena, que ya la habían visto. Así que ellos se dispusieron a retirarse porque querían ir a ver una película en el cine. Así que se fueron. Matt y Casey quedan solos en la casa. Cuando esto sucede, al rato de ellos estar solos, se va la luz en la casa. Y a diferencia de las películas de terror, donde normalmente hay un valiente que baja a averiguar qué es lo que está sucediendo, este no fue el caso. Ambos se quedaron en el sofá sentados esperando a que llegara la luz de vuelta. Al ratito de esperar, la luz vuelve, pero extrañamente solo vuelve a medias. Entonces, Matt, al ver que las cosas no estaban del todo bien, llama a su mamá y le dice que si por favor lo podía dejar quedarse la noche con Casey, ya que no quería dejarla sola. A lo que la mamá de Matt respondió rotundamente no, no te vas a quedar solo con ella. Así que le ofreció algo a cambio. Si quieres, podemos traer a Casey con nosotros a nuestra casa, que pase la noche y le prometo que mañana en la mañana va a estar de vuelta. Casey, como ya les comenté, era una persona súper responsable y dijo no, a mí me están pagando para que yo me quede en esta casa a cuidarla y así va a ser. A eso de las 10 de la noche, Matt se retiró de la casa. El lunes, la familia de Casey llega a la casa y consigue a Casey fría, sin ningún tipo de manera de ayudarla, porque tenía más de 29 puñaladas. Se notaba que el cuerpo llevaba ya días en ese estado. La familia llamó desesperadamente a emergencias. Esto hizo que la investigación empezara. Y es que los policías empezaron a investigar con quién había estado Casey ese día, cuáles habían sido sus últimas horas, qué había sucedido. Y obviamente uno de los primeros sospechosos fue Matt, porque
Es que una de las cosas más raras es que 29 puñaladas, si conocen de este tipo de casos y si no les digo, normalmente los policías después de cierto nivel de puñaladas, no sé cuál será, ellos consideran que es un crimen pasional o que no es pasional y en este caso consideraron que era muy, muy pasional. Así que pensaron que probablemente tenía que ver con el novio o con a lo mejor alguna otra pareja que ella podía tener y empezaron a buscar. Al hablar con Matt, fue casi inmediato el hecho de que no lo tomaron en cuenta porque había estado ahí, pero se había ido a las 10 de la noche. Tenía un aliado que era su mamá, quien sí había visto que había pasado toda la noche en la casa. No solo esto, sino que además Matt voluntariamente aceptó que le hicieran un test de polígrafo, el cual salió, digamos, a su favor porque estaba diciendo la verdad en absolutamente todo. Los investigadores, al quedarse sin ninguna idea de quién podría ser, Matt menciona que esa noche, tan solo como 15 o 20 minutos, Brian y Tori habían estado esa noche ahí. Es bastante triste porque la policía haciendo su investigación pudo notar que, de verdad, Casey había sufrido mucho ese día. No solo había sido asesinada, sino que la manera en que fue asesinada de verdad fue horrible. Ella estaba en el sofá esperando a que la luz volviera, porque de nuevo se había vuelto a ir, simplemente que esta vez no volvió. Y la asesinaron con más de 29 puñaladas. Así que había estado asustada y luego había sufrido un asesinato simplemente terrible. La policía decide obviamente empezar a interrogar, como le quieran llamar, creo que la palabra sería interrogar a más personas. Y cuando empiezan a interrogar, llegan a Tori y a Brian, donde pues todo seguía siendo la misma historia. Habían ido a la película, la habían pasado bien, había vuelto cada uno a su casa y ya. Ellos sabían dónde habían estado, ambos tenían la misma explicación para todo. Así que los policías estaban bastante tranquilos hasta que hicieron última pregunta. Y esa pregunta fue, ¿qué tal fue la película? Ninguno de los dos pudo responder ningún tipo de detalle. Nada. No sabían nada de la película. No sabían quién había sido la actriz principal, cómo se veía. Ni siquiera una idea más o menos de qué se trataba la película. Ellos dijeron que la película había sido muy aburrida y que simplemente por eso no lo podían recordar, que realmente no le prestaron atención, que estuvieron hablando en la película, hasta que el policía dijo, esto no es normal, se tienen que acordar de algo. Y es que, no les he dicho este detalle, pero tanto Brian como Tori eran unas personas consideradas cinéfilos, creo que es la palabra que se utiliza para este tipo de gente que aman las películas con su vida, aman criticar las películas, aman decir, o sea, son personas que realmente saben sobre películas, entonces van a una película y no saben ni siquiera un detalle de ella, nada. Esto les pareció muy raro. Y ellos empezaron a intentar dar su explicación de que, bueno, ellos habían estado en la película, pero que habían unas chicas que estaban en la película que eran bastante guapas y que ellos se habían distraído simplemente con ellas y que realmente no le habían prestado atención a la película porque estaban hablando con ellas y averiguando de dónde estudiaban, cómo se llamaban, este tipo de cosas. Y el policía dijo, bueno, está bien, entonces cuéntanos cómo es la chica, cómo se llama, dónde estudia. A ver si ya sabes todo eso, cuéntanos qué tal. A lo que Brian dio un nombre y una posible escuela. Dijo, es que no estoy muy seguro si ese era en realidad el colegio. Puede ser en este o en aquel. Buscaron a todas las personas que estudiaban en ese colegio que se llamaran así, en ambos colegios. Y ninguna estuvo ahí esa noche. Ni conoció a Brian ni a Tori. Así que la policía dijo, aquí está sucediendo algo. La policía investigó un poco más y habló con las personas que estaban en el cine. Y casualidad, y para mala suerte de Brian y Tori, la chica que recibía los tickets estudiaba con ellos. Y dijo, imposible. Si hubieran estado aquí, yo los hubiera recordado. Así que aquí no estuvieron. Pero no se preocupen, porque Brian y Tori tenían una explicación para esto. Y era que, según ellos habían estado robando carros. Y por eso no habían dicho la verdad. La verdad es que habían comprado los tickets, habrían decidido que la película no valía lo suficiente la pena. Agarraron su carro y lo estacionaron en un barrio cercano por cierto también a la casa donde estaba Casey.
y decidieron empezar a ir a través de los carros, abriendo puertas, las que abrían, pues sacaban cosas y conseguían, pero de nuevo aquí fue donde fallaron. Brian como Tori dieron dos versiones diferentes. Según Brian, habían robado unos CDs. Según Tori, no habían robado nada. No habían conseguido nada. Los policías fueron a casa de Brian para intentar comprobar que de verdad habían unos CDs que ellos habían estado robando. Pues preferible saber que unos chicos son, digamos, ladrones que enterarse que son asesinos, ¿verdad? Así que fueron a investigar para ver que realmente hayan estado robando. No pudieron conseguir nada. Sin embargo, consiguieron muchas cosas referentes a películas. Entre ellas, Scream. Los policías volvieron con Brian y Tori y les preguntaron sobre sus películas favoritas, a las que tanto Brian como Tori mencionaron bastantes películas de terror. Pero, sobre todo, para Tori, por ejemplo, sobresalía muchísimo Scream. Era su película favorita. Le preguntaron si él tenía unos cuchillos, a lo que él dijo que sí, que coleccionaba cuchillos, pero que solo tenía 3. Y la policía sabía por gente que había conseguido cuchillos para él, que al menos tenía entre unos 5 o 6 cuchillos. Así que Tori ya nos estaba ocultando algo, muy claramente. Así que fue en ese momento donde Tori también se dio cuenta que ya no le quedaba mucho antes de que algo sucediera y pidió tener un abogado. Como pueden imaginarse, a este punto ya la policía tenía muchísimas sospechas de todo lo que seguramente había pasado esa noche. Pero lo que no se van a imaginar es lo que sucedió siguiente, y es que Brian fue al siguiente día del interrogatorio y confesó todo. Brian empezó explicando que él todo este tiempo pensó que se trataría de una broma. Brian explica todo esto llorando, por cierto, y explica que Tori y él habían hablado al respecto de hacerle una broma a Casey, ya que ella iba a estar sola en su casa, y pues todo empezó porque cuando ellos pues llegaron a la casa de Casey, uno de los dos pidió ir al baño y simplemente bajó al basement y dejó la puerta del basement abierta. Todo con el hecho o con lo que habían quedado de volver a la casa con máscaras y cuchillos para asustarlos tanto a Matt como a Casey. Pero no fue así. Según lo que cuenta Brian, ellos la primera vez que apagaron las luces estaban esperando que Matt o Casey o ambos bajaran a la brequera que quedaba en el basement para, digamos, encender las luces de nuevo. Y en ese momento ellos iban a saltar a asustarlos y ahí iba a quedar todo el tema. Pero, como no fue así, luego de un rato, ellos llamaron a Matt y se enteraron que Matt ya no estaba en la casa. Y al esto suceder, ellos deciden apagar las luces y subir a asustar a Casey. Según Brian, todo sucede cuando, luego de asustarla, Tori empieza a acuchillarla sin parar, mientras que Casey pedía ayuda. Supuestamente, él no quería hacer eso y que fue él al final quien terminó de apuñalar a Casey porque Tori le puso presión para él hacerlo, y él pues dijo que terminó sucumbiendo por el miedo que le tenía a Tori. Sin embargo, al terminar de explicar toda su versión, también dio un detalle, y es que dijo dónde estaban los cuchillos, dónde estaban las máscaras además. Y no solo esto, sino que había una cinta. Pero Brian creyó que la cinta seguramente había sido quemada, porque si no, creo que no hubiera dado el detalle de decir dónde estaban enterradas todas estas cosas. A los policías llegar allá, notan que la cinta había sido quemada. Sin embargo, ellos pudieron recuperar toda la cinta. Y en la cinta se veía la planeación, el antes y el después, porque por lo menos no grabaron el durante, pero explicaban absolutamente todo. Y aquí es donde, además de lo triste que es la historia, empiezan realmente las incógnitas. ¿Brian dijo la verdad o estaba mintiendo? Porque aquí les voy. En las cintas, incluso tétricamente grabaron ese día, el mismo Brian, a Casey saludándola, diciéndole hola, ¿cómo estás? Y luego él se estaba riendo porque sabía lo que
planeaban hacer. En las mismas cintas se ven a Tori y a Brian hablando al respecto de masacres escolares. Tori explicaba cómo idolatraba a un chico que había hecho una masacre en un colegio y cómo él quería terminar siendo igual. Explicaba también el amor que tenía por Scream y por lo mucho que quería lograr hacer un asesinato de esa magnitud. Brian, en otro lado, no se veía muy triste al respecto. Es más, puedo decirles que la razón por la que eligieron a Casey fue por Brian. Y es que Brian había estado enamorado de Casey. Y Casey no había sido mala persona, simplemente no se había fijado en él. Y por lo visto eso fue una razón para decidir matarla. Tori en parte pensaba que iba o había la posibilidad de que hubiera una fiesta esa noche en casa de Casey, cosa que no fue así. Pero sin embargo esperaba poder matar a Matt y a Casey al menos. También hablaron en la cinta de que era una broma, que querían asustarla hasta la muerte, pero no sé ustedes qué piensan, a mí me parece que están hablando realmente de que querían matarla. Por otro lado, luego de que ya todo esto se supiera, Tori tenía a sus padres, quienes hasta el sol de hoy siguen creyendo que él no tiene culpa de nada. Todo fue que Brian era malvado y lo obligó a hacerlo. Ya sé, no tiene sentido. Tori dice que él fue el que fue obligado a matar a Casey, que él no quería hacer eso. Que fue Brian quien le insistió a él y fue él el que solo metió una puñalada por obligación de Brian. Si ustedes ven las cintas, digamos, los momentos donde ellos básicamente estaban planeando todo, podrán notar también que era bastante extraño la manera en que se manejaban estos dos. Y es que podías ver que había cierto control de parte de Tori hacia Brian. Y Brian era una persona más, no diría que tímida. Ya sé que aquí está un poquito manchado, pero el detalle me gustó y lo voy a dejar así. Y sé que no está del todo simétrico, bueno, así quedó. Si ven esos videos lo van a notar, porque es que Brian era pisoteado por Tori todo el tiempo. Había momentos donde le decía, somos malvados y qué sé yo, we're evil o lo que sea. Y él decía, sí, Brian, lo somos, bien eufórico y todo lo demás. Y ya luego Tori lo corregía y le decía, no lo somos. O es que tú crees en Dios, porque nosotros no creemos en Dios. Y para ser malo o bueno, debes creer en que existe todo eso. Así que no lo somos. Y Brian decía, oh, sí, sí es cierto. Lo que sí les puedo decir que da bastante escalofríos de ver en esas cintas es que en una parte en específico, Tori y Brian, luego de haber matado a Casey, estaban, bueno, sobre todo Brian estaba súper eufórico. Decía, sí, la maté a Casey, no lo puedo creer, maté a Casey, oh my God. Y luego Tori, bien frío y psicópata de su parte, está así de que cálmate y mantén tu historia bien, o sea, straight, ¿sabes? Como que calma tu mente y cálmate tú, porque hay que mantener nuestra historia como debe ser. Y eso a mí, ay, no sé ustedes, pero a mí eso me deja saber o pensar mucho de Tori. Vamos a terminar de contar la historia, pero primero me voy a vestir. Yo sé que la idea es parecer una payasa, pero esto es demasiado para mí. Como les comentaba, Tori parecía mucho más meticuloso, mucho más asesino serial, ¿saben? Quería ir a seguir matando, literalmente quería tener más víctimas y por eso estaba muy concentrado en mantener su historia. Al final de todo esto les comento que hay un documental donde hablan de las personas que pues fueron asesinos estando jóvenes y que si a ellos se les debería dar libertad o no. Y en este, digamos, documental sale tanto Brian como Tori. En cuanto a Brian, actualmente se puede ver arrepentido, se puede ver que no quería hacer esto, que lo siente mucho por Casey, se siente muy culpable y admite totalmente su culpabilidad. En cambio, Tori sigue diciendo que no fue su culpa, que él no quería hacer eso y que fue obligado. Pero es aún peor que está su familia, su mamá y su papá ahí, y puedes ver cómo ellos de verdad creen que su hijo es inocente, que de verdad él no quería hacer nada. Y sin embargo ustedes pueden ver esos videos y pueden notar que
algo en la cabeza de Tori no está bien. No sé. Denme su opinión, vayan a ver el video. Yo por mi parte siento que Brian, no sé si ha sido rehabilitado, si es la palabra correcta, pero por lo menos está arrepentido actualmente y lamenta mucho haber asesinado o tomado la vida de Casey. Bueno, ya tengo la nariz. Era lo que me faltaba. Entonces, cuéntenme ustedes al fin su opinión. ¿Qué decidieron? ¿Qué piensan que fue lo que realmente sucedió? ¿Alguien fue el que le metió algún otro algo en la cabeza o simplemente los dos estaban locos? Es triste realmente lo que le pasó a Casey porque, no sé, creo que simplemente murió haciendo lo correcto y fue lo peor. Creo que tuvo que haberse ido con Matt y que la casa se hubiera incendiado si tocaba, pero que no se hubiera quedado ahí. Espero que les haya gustado mucho el maquillaje, la historia, todo en total, que les haya gustado el disfraz, esta vez de It, y con mi pelo natural de nuevo, porque las pelucas no me gustan para nada, por lo menos no las que venden allí. Denme su opinión y nada, nos vemos en un próximo video. Chaito.